Amados hermanos, qué gusto que estemos aquí. Es una bendición para aquellos que nos ven a la distancia, un saludo especial. Nos ven algunas personas en Honduras, especialmente Santos, Nicasio Carrasco, acaba de perder su hermana. Aquí en Texas, en Dallas, Texas, un poco fresco, para este tiempo se pone frío. Es tiempo cuando los árboles empiezan a dejar caer sus hojas. Y dicho sea de paso, al ver los árboles sin hojas, nos hace pensar en un ambiente sombrío, un ambiente triste, ¿verdad? Y justamente vamos a hablar de un tema donde las noticias, lo que podemos ver, lo que podemos imaginar, lo que podemos predecir, es solamente tristeza, solamente maldad, solamente destrucción. Y gloria a Dios que estamos aquí porque podemos ir al refugio, podemos ir al arca que Dios ha creado para nosotros. Pero antes de empezar vamos a orar. Oremos, por favor. ¿Sí se pueden poner de pie, por favor? Amado Dios que está en el cielo, bendito Padre, no tenemos más que darle gracias por amarnos como nos ama, por cuidarnos como nos cuida, por tener el deseo de llamarnos y de este día a través de su palabra llamarnos. Amado Dios, gracias por su guía, gracias por su Santo Espíritu. Amado Padre, hable usted a sus hijos. He preparado un tema, pero si hay algo que voy a decir que no debo decir, usted bórrelo. Si hay algo que debo decir que no está escrito en el sermón, agréguelo, Padre. Me expongo a su Santo Espíritu y que usted sea que hable a sus hijos. Bendiga a aquellos hermanos que están dolientes, sufrientes. Bendiga a cada uno de sus hijos que vienen con hambre y sed de su palabra. Permita, Señor, que este día podamos ver a Jesús a través de su palabra. Bendito Dios, nos ponemos en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Como decía, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde podemos ver la maldad es visible, la maldad es algo que es el pan de cada día. Lo podemos ver de diferentes formas. Ahí tenemos el texto bíblico, no puede ser más claro lo que nos dice en Génesis 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero no he hallado gracia ante los ojos de Jehová. Es algo tan triste, hermanos, es algo tan doloroso, cuando podemos dibujar en nuestras mentes esta escena. Dice Dios que le dolió en su corazón haber creado al ser humano. Conociendo a ese Dios de amor, conociendo a ese Dios que nos ama tanto, que lo hemos podido experimentar en nuestras vidas. Y leer en las páginas de la Biblia que dice esto, tuvo que haber sido algo tan extremo, algo tan profundo. El ser humano se había desviado tanto que a Dios le dolió en su corazón. Es algo triste. Y justamente vamos a hacer un paralelo con las palabras de Jesús en Mateo 24, donde dijo que sería como en los días de Noé. Y este paralelo nos lleva también al mensaje de los tres ángeles, porque el mensaje de los tres ángeles, descubriremos hoy que el mensaje de los tres ángeles es similar o es una copia del mensaje que se predicó por 120 años. Entonces, vamos a hacer un viaje a los tiempos antiguos. Básicamente vamos a estudiar el primer libro de la Biblia y el último libro. Y no es coincidencia que justamente en el capítulo 6 de Génesis nos habla de destrucción. Y en el capítulo 6 de Apocalipsis nos habla también de destrucción.
me gustaría predicar como si fuera el último sermón que predicaré en mi vida. Cuando pienso en la experiencia de Noé, puedo imaginar a Noé un día de tantos, 120 años después, se pone de pie por la mañana, tal vez vivía en el arca, porque recordemos que todo lo invirtió en el arca. Se levantó Noé y en su corazón, lleno de tristeza, Noé sabía que era el último sermón que predicaría en su vida. Noé sabía que era la última oportunidad para aquellas personas. Y él sabía de alguna manera que no lo iban a escuchar porque por 120 años, ¿qué nos dice que al último momento nos vamos a preparar? Amados hermanos, no nos confiemos. Siempre he pensado que para una persona que no ha conocido de Cristo, tal vez sea menos doloroso perderse porque nunca supo. Pero nosotros ya estamos aquí. Nosotros nos hemos paseado por las páginas de la Biblia. Nosotros conocemos toda la Biblia. Conocemos el amor maravilloso de Dios. Y que nos perdamos. ¿Qué puede haber más triste que eso? ¿Qué puede ser más doloroso que tener la salvación en las manos y perderla? Es tiempo de despertar. Amados hermanos, el que sigue, por favor. Nos dice Génesis 6:9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Allí nos dice que Noé era perfecto, pero cuando analizamos la vida de Noé, nos damos cuenta que no era perfecto. Es la primera persona que se emborrachó que aparece en la Biblia. Por lo tanto, no era perfecto. Pero entonces, ¿qué nos quiere decir la Biblia de que era perfecto? Vamos a investigar qué significa la palabra perfección. ¿Cómo es que llegamos a ser perfectos? El que sigue, por favor. Job, ahí nos dice que Job era perfecto. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Por qué era perfecto Job? Porque era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Miren, voy a ir un poco rápido porque el tema es largo y quiero hacerlo lo más rápido posible. Entonces, por eso puse los textos en la pantalla para que no tengan que estar buscando y luego quedarse atrás. Bueno, vemos entonces, dice que no era perfecto. Ahora que Job era perfecto porque era temeroso de Dios y apartado del mal. El que sigue, por favor. Ahora vemos en Salmo 119:1 que nos habla de lo mismo. Hay muchísimos textos que hablan del mismo tema y casi todos están yendo a la misma dirección, los mandamientos de Dios. Nos dice Salmo 119:1, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Como dije, hay muchos textos que hablan de este tema, de este tópico, y nos llevan directamente a los mandamientos. Así que entonces, el que sigue, por favor. Noé era perfecto porque caminaba con Dios, porque era recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y porque guardaba los mandamientos. Así que poco a poco vamos a ir introduciéndonos en la vida de Noé. Al entender la vida de Noé, vamos a entender nuestra vida actual o nuestra situación actual, y cuando entendamos nuestra situación actual, nos entenderemos por qué Jesús dijo que sería como en los días de Noé. Cuando Jesús habla en Mateo 24, se refiere que sería como en los días de Noé, pero también sería como en los días de Sodoma y Gomorra. No nos da el tiempo para hablar de los dos tópicos, entonces el 30 de diciembre, si Dios quiere, voy a predicar otra vez, y ese día será como en los días de Sodoma y Gomorra. Así que miremos lo que nos dice allí. Nos dice en Génesis 6, 11 al 13, vamos a leer y vamos a poner atención a algunos detalles.
Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Como ustedes saben, cuando la Biblia nos habla de algo 3 veces, nos está poniendo un énfasis. Aquí el énfasis es de que se habían corrompido. Nos menciona 3 veces. También nos dice que había violencia. También hay un detalle al final donde nos dice que Dios destruiría a los hombres con la tierra. Eso quiere decir que al final del diluvio, cuando todo fue destruido, la tierra quedó a la misma situación que estaba al principio en la creación, desordenada y vacía. Y será la situación como quedará la tierra durante el milenio también después de la venida de Jesús y de las plagas y la destrucción que habrá. Así que, ¿qué nos quiere decir la Biblia cuando nos dice que se corrompieron? El siguiente, por favor. Corrompido, podríamos decir que es contaminarse, porque la palabra tiene doble sentido. Un sentido es contaminarse o que se pudre. Eso es corromperse, pero lo que estamos buscando nosotros es el otro sentido de la palabra, que quiere decir depravarse, pervertirse y profanar. Si vamos a Deuteronomio 9:12, nos dice: y me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. El contexto aquí, ustedes saben, es que cuando Moisés está en el monte Sinaí recibiendo los mandamientos y está 40 días con Dios, el pueblo empieza a entrar en idolatría. Le piden a Aarón que les haga un ídolo, y es justamente, se corrompieron porque hicieron una imagen de fundición. Entonces la palabra corrompido va ligada a la idolatría. Miramos en Deuteronomio 4, 15 y 16. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Otra vez, Dios cuando se nos presenta o cuando se le presenta al pueblo, no se muestra en la llama de fuego, pero no les muestra su cara, para que no hagan una imagen, para que no lo idolatren, para que no se dirijan a una imagen en vez de dirigirse a él. Entonces aquí podemos ver que corromperse es irse tras la idolatría. El que sigue, por favor. Nehemías 1:7. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Ahora Nehemías nos está relacionando el corromperse con no guardar los mandamientos. Entonces, sabemos que cuando nos corrompemos en la idolatría, estamos fallando en un mandamiento. Ahora, entonces, nos manda a ese mandamiento. Tenemos el mandamiento en Éxodo 23 al 6. Nos dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces ahí nos queda claro, los antediluvianos se perdieron porque se corrompieron en la idolatría. Luego, si leemos, dicho sea de paso, le recomiendo que lea Patriarcas y Profetas. Y en el capítulo que habla de Noé, o de los días de Noé, nos hace una explicación amplia sobre esto y nos dice justamente eso, que se habían ido por la idolatría y había mucha violencia, recordemos también. Entonces, los antediluvianos se perdieron por infringir los mandamientos de Dios, se perdieron por la violencia que había, se perdieron
por la incredulidad, se perdieron porque no confiaron en Dios. No adoraron a su Creador. El que sigue, por favor. Así que, como decía, la Biblia nos explica que Noé era justo. Ya vimos que por qué Noé era perfecto. También vimos por qué los malos se perdieron. Porque eran transgresores de la ley y porque eran idólatras. El que sigue, por favor. Ahora vamos al mundo actual. ¿Cuál es la condición en la que vivimos hoy en día? Recordemos, estamos analizando las palabras de Jesús a la luz de los tiempos de Noé y a la luz del tiempo final. Mateo 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o del fin del mundo? ¿Qué señales habrán de la venida de Jesús? El que sigue, por favor, nos explica otro detalle. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es decir, lo que estamos viendo hoy en día, lo que estamos viviendo hoy en día, no se compara ni en lo más mínimo de lo que vamos a vivir si nos toca vivirlo. Vendrán tiempos donde más enseguida vamos a ver lo que Dios nos dice, el mismo Jesús hablándonos con relación a esa gran tribulación que vamos a vivir. Entonces, ¿por qué debemos despertar hoy? ¿Por qué debemos poner atención hoy? Tal vez nosotros, como adventistas del séptimo día, conocemos este tema a la perfección. Pero sin embargo, hay hermanos que nos están viendo a la distancia que no conocen estos temas. Y tal vez han caído en esos mismos errores de los antediluvianos porque no conocen, no saben. Entonces, Dios nos llama a usted y a mí a ir a otros, a platicarles, a contarles, a decirles las maravillas que Dios hace en nuestra vida, a decirles el amor que tiene Dios por ellos y que Dios no quiere que sean destruidos. Ese es nuestro trabajo. A veces, cuando estoy pensando y reflexionando y digo: Señor, ¿por qué no viene ya? Y quisiera que Jesús ya viniera hoy. Pero cuando pienso en los millones de personas que hay en el mundo que no le conocen y que algunos pocos de esos millones su salvación puede depender de lo que yo les diga, digo: Señor, por favor, mejor no venga todavía. Porque qué egoísta es pensar de que venga hoy porque yo estoy bien y los otros que se pierdan. Eso es egoísmo. Entonces, a veces Dios nos toca de una manera tan especial. El día que usted sienta dolor, tristeza, lágrimas por el pecador, el día que usted se sienta triste por el pecador, habrá conocido el verdadero evangelio, habrá conocido al verdadero Dios. Porque miren, hermanos, Dios a nosotros nos llama a ser los que juzguen, pero cuando ya seamos perfectos. Mientras que no podemos ser ni jueces, el juez es Dios, no podemos ser acusadores, porque el acusador es el diablo. Podemos ser testigos, pero de Jesús, no testigos contra nuestros hermanos. La palabra de Dios es maravillosa porque nos explica cada detalle. Vamos a seguir. Mateo 24, 21, 22. Es Jesús siempre hablando. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, y ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Nadie se salvaría. No podríamos sobrevivir en ese ambiente. No podríamos sobrevivir en esas plagas. No podríamos sobrevivir en esa gran tribulación. Por mucha fe que pensamos que tenemos, por muy cercanos que pensamos que estamos de Jesús, no aguantaríamos ninguno de nosotros.
Palabras de Jesús. Así que el mensaje de los 3 ángeles está ligado al mensaje de Noé. Vamos a ver algunos detalles. Apocalipsis 14, 6 al 7 nos dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, es decir, a todo el mundo, el evangelio eterno. Noé nos dice en 2 de Pedro que era pregonero de justicia. Un pregonero de justicia es un predicador. Por 120 años Noé predica este mensaje, por lo tanto nosotros somos llamados a predicar el mismo mensaje, a predicar el evangelio eterno, a predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, el mismo mensaje de Noé. El mensaje de Noé era para todo el mundo porque recordemos que el diluvio fue universal. Luego el versículo 7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Aquí este mensaje va ligado al de Noé, porque está llamando a temer a Dios, a temer al Creador. Los antediluvianos conocían de primera mano la creación, quién había creado el mundo, pero no escucharon, no quisieron entender. Nuestro llamado que Dios nos hace es a predicar, a llamar a la gente a regresar al Creador. No importa lo que digan los demás, no importa lo que digan los científicos, no importa lo que digan que este mundo fue creado a través de millones de años. Un simple detalle. ¿Cómo es que de la nada aparece un sistema reproductivo de la mujer? No hay explicación. Veía un documental que creo que es adventista sobre el diluvio, y unos científicos hacen un estudio profundo acerca de las evidencias de la evolución y las evidencias de la creación. Y dicen ellos, al final, después de todo el estudio que hacen, dicen: no existe forma de explicar la evolución. Todas las evidencias nos llevan a creer en la creación. Si no creen es porque no quieren. O sea, completamente cegados. Así que nos lleva al 4.º mandamiento. Ustedes saben lo que dice el 4.º mandamiento relacionado al sábado, donde nos manda a adorar al Creador, al que hizo el cielo, la tierra, la fuente de las aguas y todo. Así que vamos a seguir. Apocalipsis 14:8. Miren, aquí nos habla de algo específico también. Vamos a leer en Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Ustedes saben quién es Babilonia, no tengo por qué dar una explicación aquí porque nos alargaríamos. Ustedes saben quién es Babilonia, pero ahora vamos a analizar la palabra fornicación. ¿Qué es lo que hace Babilonia? ¿Y qué relaciona a Babilonia con los antediluvianos? Ezequiel. Vamos a leer en Ezequiel 6:9 y nos dice: y los que de vosotros escapasen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario, ahí es la palabra, que se apartó de mí a causa de sus ojos de fornicación, otra vez, tras sus ídolos, y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Es decir, fornicación espiritual, fornicación de Babilonia, es lo mismo que idolatría. Ahora, Apocalipsis 21:8 nos dice: ¿quiénes estarán en el cielo o quiénes serán los que serán redimidos? Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, nos queda claro que Babilonia está ligada directamente, o mejor dicho, lo que Babilonia enseña, lo que Babilonia
incita a la gente a hacer es lo mismo que hacían los antediluvianos, por lo cual fueron destruidos. No nos es nada oculto, no nos es nada nuevo saber de que este mundo está lleno de idolatría. Podemos nosotros nomás apuntar a un tipo de idolatría, que es adorar a santos, adorar a vírgenes, pero hay otros tipos de idolatría también, ustedes lo saben. Pero hablando del tipo de idolatría a santos y vírgenes, siempre me he preguntado, por ejemplo, en mi país hay una virgen que se llama Virgen de Suyapa, en México hay una Virgen de Guadalupe, en cada país hay una virgen diferente, pero la Virgen María fue una. No entiendo eso. El punto, no voy a hablar de eso, pero lo que quiero que entendamos es que lo que llevó a los antediluvianos a la destrucción es la idolatría. El que sigue, por favor. Apocalipsis 6, 12, 17. Ahora vamos a ver, no alcanzamos por falta de tiempo a leer la parte donde Dios manda la destrucción a través del diluvio, pero vamos a tratar de entender el momento en el que Dios manda la destrucción final, que es la que nos corresponde a nosotros. Apocalipsis 6, 12, 17. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Esto es parte de lo que nos espera. Es solamente una pequeña probadita de lo que nos espera, pero hay una buena noticia dentro de todo esto. La buena noticia es que las evidencias de la Biblia nos muestran que Noé, por ejemplo, él pasó entre el diluvio, pero no fue destruido. Nosotros pasaremos, si estamos vivos, pasaremos por esta tribulación, pero Dios nos librará. Y se lo puedo decir con seguridad porque es lo que la Biblia nos dice. Pero entonces, ¿qué hacer entonces para que el diluvio no nos lleve? ¿Qué hacer entonces para que la gran tribulación no nos alcance? Aferrarnos de Jesús, no soltarnos del brazo de Jesús. Ahí está la respuesta. Pero sin embargo, los malos, los que no se arrepienten, los que siguen con su vida como si nada pasara, aquellos a los que usted va y les habla de Cristo, y cuando les habla de Cristo es como que les diga: bye, nos vemos. Porque usted puede conversar con personas de fútbol americano y felices, pero si ya quiere que esa persona se vaya, háblele de Cristo y ya se va. Es cierto, usted lo sabe. Apocalipsis 16, 17 y 21 nos habla sobre el séptimo ángel. Estamos esquipeando los otros ángeles, pero también traen destrucción. Estamos siguiendo directamente al meollo, al final. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Me voy a detener ahí porque recordemos, el diluvio fue algo terrible. Patriarcas y Profetas nos dice que la tierra quedó completamente diferente a como estaba. Todo, los hombres, los animales, las plantas, Dios las enterró para evitar aquella podredumbre. Y es por eso que hoy encontramos petróleo, encontramos carbón. Pero esto nos está diciendo que no hubo jamás
Jamás en la tierra se vivió algo como lo que estamos por vivir. Jamás, es lo que nos dice. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darles el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Es decir, los hombres están sufriendo de esta manera, pero ni así se arrepienten. Blasfeman el nombre de Dios. Granizo de un talento equivale a 57 libras. Lo máximo que ha caído en Texas es como una bolita de béisbol. Y esa bolita de béisbol mata animales, o sea, tomemos en cuenta también, nomás hasta hoy ha caído en algunas partes nomás. Pero esto va a ser universal. 57 libras cayendo a esa velocidad, ¿se imaginan la destrucción que causa? He visto que como una bolita de béisbol, los vidrios de los carros quedan completamente destruidos, incluso pasa muchas veces por los techos. 57 libras es lo que caerá y es lo que van a sufrir. Pero ahora sigamos, por favor. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos. Recordemos que los antediluvianos se perdieron porque no les importaban los mandamientos, porque eran idólatras, porque no escuchaban la voz de Dios. Ahora, si usted quiere ser de los que se salvan, si quiere ser de los que están del lado de Jesús, ahí está la clave, ahí está la llave. El que sigue, por favor. Ahora otra vez vamos a Mateo 24, 21 y 22 nos dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Nuevamente nos repite sobre ese detalle, que no ha habido una destrucción tan grande. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Por causa de usted, por causa de mí, si estamos del lado de Dios, esos días serán acortados. Es la promesa que tiene Dios para nosotros. Nos quiere salvar, nos quiere guiar, nos quiere apartar. No quiere que suframos las plagas. El que sigue, por favor. Mateo 24:39. Y aquí está lo que estábamos explicando. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Esto es triste, hermanos. Cuando analizamos este texto a la luz de la realidad que vivimos, a la luz de la realidad, a mí no se me quita de la cabeza la imagen cuando Moisés le dijo al pueblo que miraran a los egipcios porque sería la última vez que los verían. Cuando usted ve a una persona sufriendo, cuando usted ve a una persona que no conoce a Dios, cuando ve a una persona que está apartada de Dios, imagínese que será la última vez que vea a esa persona. Imagínese que esa persona será la última oportunidad que tendrá. Imagínese que usted será la única persona que le puede hablar de Cristo a esa persona. Conocí a Ron. Quiero pensar que se llama Rhonda, pero se hace llamar Ron por obvias razones. Trabajé con ella unas cuantas veces. Me llama un día y voy, y me dice, me voy para Arkansas. Y inmediatamente se me prendió el foco a mí. Dije, es la única oportunidad que tengo para hablarle de Cristo. Nunca le había hablado de Cristo porque siempre había una barrera de por medio. Y estaba trabajando y pensando cómo hacía, cómo romper el hielo, cómo llegarle. Porque conociendo su vida, parte de su vida, sabía que era una persona difícil. Pero por un momento, lo único que se me vino a la cabeza fue decirle, ¿sí sabes que Dios te ama? ¿Sí sabes que Dios aún tiene planes para ti?
y me dijo, quisiera creerte, pero no puedo creerte. Ella es gay y dijo, cuando yo estaba pequeña, empecé a sentir esa atracción por las personas del mismo sexo. Me empecé a vestir como hombre, pero iba a la iglesia. Pero en la iglesia los hermanos me empezaron a apuntar el dedo, me empezaron a juzgar. Y yo me sentí triste y me aparté de la iglesia. Crecí, seguí con mi vida igual. Un día a una muchachita de 6 años se le había muerto su mamá por sobredosis de droga y todo eso. Entonces Ron la adoptó a la muchachita. Y dice que cuando ella tomó a aquella muchachita en sus brazos y pensó y dijo, yo no quiero que mi hija viva las experiencias que yo he vivido, rechazo, sufrimientos por causa de lo que soy. Entonces dice que ella pensó y dijo, la voy a llevar a una iglesia para que cuando yo me muera y ella tenga un problema, tenga una necesidad, cuando ella necesite agarrarse de alguien o de algo, que se pueda agarrar de Dios. Entonces llevó a su hija a una iglesia. En la iglesia estuvo como 2 años, estaba bien todo, pero nomás iba la muchacha. Ella no iba. Un día había una escuela bíblica de verano y la niña se iba a graduar y le dijo, mami, yo quiero que vayas conmigo. Y ella fue. Para tristeza de ella, en la puerta de la iglesia la estaba esperando el pastor y le dijo, tú no puedes entrar aquí. Anoche Dios me dijo de que tú no puedes entrar aquí porque tú eres una hija del diablo. Y ella se fue con su niña escuchó, su niña vio. Y su niña le dijo, mami, yo no vuelvo a ir a la iglesia. Yo no creo en Dios nunca más. Amados hermanos, la imagen más cercana que las personas tienen de Jesús somos nosotros. Y en ese momento yo soy bien llorón y no me aguanté y quería decirle, ¿sabes qué? Te voy a invitar a mi iglesia y no te van a juzgar. Pero me acordé que estamos tan lejanos, amados hermanos. Estamos tan lejanos de alcanzar el ideal que Jesús tiene para nosotros. Y no hallé qué decirle, no tenía palabras. Nosotros vemos a los humanos, su defecto, sus defectos son visibles. Y nosotros solamente podemos juzgar, apuntar. Pero recuerden, Dios nos llamó a ser testigos, pero testigos de Cristo. No nos llamó a ser jueces, no nos llamó a ser acusadores, no nos llamó a ser testigos en contra de los demás. Y aunque suene políticamente incorrecto decirlo, pero amemos a los pecadores. Amemos al pecador que sufre porque tal vez nunca escuchó, tal vez se le ha pasado la vida sufriendo, arrastrándose por esta vida sin encontrar soluciones. Y cuando han tratado de encontrar soluciones, lo que han encontrado es miseria, tristeza, desengaño, rechazo. ¿Para qué nos ha llamado Dios? Para hacer luz. Y esa luz tiene que alumbrar donde sea que andemos. No olvidemos eso, amados hermanos.
El que sigue, por favor. Apocalipsis 1, 7 y 8 nos dice, estamos hablando de la venida de Jesús. Ya cuando todo esto ha pasado, cuando los sufrimientos se han esfumado, ya nomás podemos aferrarnos a la felicidad que Cristo nos ofrece cuando lo miremos venir. Qué momento tan maravilloso. ¿Qué puede haber más especial que ver a Jesús viniendo en las nubes de los cielos y saber que iremos con Él? El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Jesús vendrá, amados hermanos. Pero mientras Jesús se acerca, mientras Jesús viene, hagamos la obra que Él nos ha encomendado. Hagamos la obra de Noé. Digámosle a otros que hay esperanza, que hay una vida maravillosa más allá de esta destrucción, de las guerras, violaciones, de todo. Qué noticia tan maravillosa, y por qué no la decimos, amados hermanos, se los digo por experiencia. Muchas veces, tantas veces luché hasta para decirle a mi propia familia estas cosas, y hoy mi madre nos está viendo. El único adventista de la familia soy yo, pero Dios me ha llamado para algo, amados hermanos. Pero no nomás para decirle a mi familia, sino para decirle también a otros. Todo aquel que se me atraviese en el camino, oraré por él y le hablaré de Dios. El que sigue, por favor. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Muchos harán lamentación por él. Amados hermanos, ya estamos aquí. Usted, si nunca había escuchado lo que Dios tiene para usted, ya lo escuchó. Aférrese de esa buena noticia de la salvación. No se suelte de Cristo, porque Cristo quiere salvarnos. ¿Quiénes somos nosotros para que el Dios Todopoderoso quiera vivir con nosotros por la eternidad? Es lo que yo no puedo entender, cómo Dios me puede amar a mí, así como soy. Cómo Dios me puede amar con tantos defectos, con tantas deficiencias. Pero Dios nos ama, amados hermanos. Dios quiere llevarnos al reino de los cielos. Un día Noé se levantó, como dije al principio, y se dirigió a aquellas personas. Quiero imaginar el discurso de Noé. Quiero imaginar el discurso de Noé con el corazón, hablándoles a aquellas personas, por favor, por favor, por favor, arrepiéntanse. Es la última oportunidad. Pero el texto nos decía que no entendieron hasta que vino el diluvio, demasiado tarde. Dios nos está llamando hoy. Si usted quiere hacer un compromiso con Dios desde hoy para siempre, levántese por favor, vamos a orar. Y usted que está allá también, recuerde, este mensaje es para usted. Dios quiere salvarle, Dios quiere llevarle al reino de los cielos. Amigos, familiares, hermanos, a la distancia, Dios le ama. Oremos. Amado Dios, le agradecemos, Señor, por tantas bendiciones, por su misericordia, porque usted no nomás nos destruye sin aviso previo. Amado Dios, gracias por decirnos y por contarnos. Si nos perdemos, Señor, será por nuestra cuenta, pero gracias por hacer todo por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.